DRTV en corto, donde tú eres el invitado. El trabajo y la evolución de la universidad desde otro ángulo. Haciendo hashtag, interactuando en nuestras plataformas. Una producción de la Dirección de Radio y Televisión, Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Bienvenidos a DRTV, donde tú eres el invitado. Hoy tenemos un invitado de lujo, tenemos al arquitecto Arnoldo Picasso. Arnoldo, muchísimas gracias por Gracias a ustedes, un gusto estar aquí con ustedes. Arnoldo, pero tenemos que darle la bienvenida a nuestro extraordinario público que nos acompaña, a toda la comunidad universitaria, agradecer como siempre a nuestro rector, a nuestra directora y a todo el equipo de colaboración que hace posible DRTV en corto, donde tú eres el invitado. Estamos lo suficientemente alegres para iniciar este programa. Arnoldo, nos encontramos en un lugar emblemático. Cuando la gente de cualquier parte de la República piensa en San Luis Potosí, es este lugar, uno que se viene a la mente de muchos. Es un lugar hermoso, un lugar fantástico y pertinente cuando la pregunta obligada es ¿por qué hay que habitar el centro? Habría que hacer una precisión en el sentido de que el centro abarca varios perímetros, ¿no? De acuerdo con la ley de monumentos y de los reglamentos vigentes, la declaratoria de patrimonio de la humanidad y los reglamentos del INE y del ayuntamiento. Habitar el centro implica tanto las zonas centrales, que son los llamados el perímetro A y B, que son el casco central, y los perímetros C y D, que comprenden todos los barrios y una zona de amortiguamiento. Entonces, cuando hablamos de habitar el centro, podemos hablar de habitantes de una de estas zonas, la centralidad, y los habitantes de los barrios, como es el caso del barrio de San Miguelito, donde la habitabilidad, digamos, es muy notable durante ya varios siglos, ¿no? como la mayoría de los 7 barrios originales, y pues ofrece sobre todo ventajas de centralidad. Creo que la gente que habita el centro normalmente piensa en esta idea de estar cerca de las cosas, cerca del transporte público, digamos, acceder a distintos comercios, a distintas ofertas de servicios que existen en la zona. Arnoldo, fíjate que uno de mis mejores amigos, si no es que el mejor, el doctor Jesús Monsiváis, que tiene un programa ahí que más o menos tiene algo de rating aquí en la Universidad Dos Mariachis, él vive aquí en la zona centro. Okay. Platicando con él siempre recalca eso que acabas de decir. Aquí en el centro los que habitan ni necesidad de vehículo tienen, porque aquí se encuentra todo lo que ellos necesitan y hay una comunidad que se ha recuperado. Y digo que se ha recuperado porque vamos a la siguiente pregunta. Hubo un boom aquí en el centro histórico ahora de restaurantes, de bares, de actividades, de colectivos. Hoy hay mucha gente que siempre una problemática para una asociación civil es ¿dónde me reúno? Pues en la plaza, ahí está. No me cobran, nos podemos reunir, hay iluminación. Quiero practicar ejercicio, corre en la calzada de Guadalupe. ¿Por qué hubo este boom de repente en el centro histórico de San Luis Potosí que no se vivía? Hubo un tiempo en que el centro estuvo solo. Sí, hay dos fenómenos clarísimos quizás en los que tenemos que distinguir dos tipos de habitantes, ¿no? Los originarios del barrio, los que ya vivían, los que tienen algún arraigo o sus parientes son de alguno de los barrios y se regresan a vivir aquí porque tienen una posibilidad de hacerlo. Y están estos otros nuevos habitantes, muchos de los cuales pues, nos identificamos, porque nosotros, por ejemplo, en nuestro despacho, varios de nosotros vivimos en el centro, pero somos, digamos, nuevos habitantes del centro. Es definitivamente una cuestión atractiva, la de la oferta cultural, la de la centralidad, la de los servicios que ofrece, la idea de no tener que utilizar tu automóvil para desplazarte a ir a un mercado, la calidad de vida que se tiene, me parece que es muy interesante, sin dejar de lado que hay personas a las que les puede interesar su auto y esto sea también un factor por el cual no se acerquen, ¿no? a vivir en estas zonas. Que creo que también da pie a lo que continúa después, que es que puedas utilizar, como en ciertos países de Norteamérica y Europa, en que la gente utiliza el vehículo hasta cierto punto y luego se interconecta con otros medios de transporte, la bicicleta, algo de trenes, algo de metro. O sea, se puede ir creando eso en San Luis Potosí. Hoy vivir en el centro se ha puesto de moda, Arnoldo, porque creo que ya no es como antes que dices, vivo en el centro. Era como, hoy vivir en el centro, qué padre, ¿dónde? ¿Cómo es tu casa? Y además, el mantenimiento de estas casas, que hubo también un boom de desaparecer espacios. Lo vimos en Carranza, se destruyeron grandes casas, pero en este cuadro que tú estás hablando en la ciudad se mantienen
y creo que les están dando un segundo aire fantástico. Sí, no, hay ejemplos de reciclaje arquitectónico interesantísimo. Normalmente los arquitectos que yo, colegas con los que trabajo y que tenemos cercanía y que hemos conocido sus intervenciones, pues hay una sensibilidad interesantísima para digamos, entrarle a un proyecto de regeneración. Quizás la que está haciendo falta es la vivienda nueva, ¿no? Hay pocos ejemplos de vivienda nueva porque precisamente la mayoría de las cosas son reciclajes, reinterpretaciones, remodelaciones en fincas ya existentes, y eso mismo provoca que no haya demasiada, digamos, oferta de venta de vivienda nueva en el centro, lo cual limita un poquito a ciertos habitantes que quisieran venir a vivir acá, que no pueden acceder, que tienen créditos autorizados de diversas instituciones, pero que no pueden acceder porque no existe el mercado de vivienda nueva. Por el contrario está esto que mencionas, ¿no? de las intervenciones en muchos sentidos, algo que es muy atractivas. Hermoso de las casas del centro es el patio central. Cuando buscas un crédito, el patio central es una de las cosas que te limita para poder adquirir tu vivienda aquí en algunos bancos. Pero bueno, vamos a seguir platicando eso porque la verdad es que hoy lo que va a suceder es que el centro se está habitando de nuevo, está de moda, Arnoldo. Sí. Y vamos a seguir continuando de por qué es importante habitar el centro de San Luis Potosí. De acuerdo. Vámonos un corte, estamos en DRTV, donde tú eres el invitado. Ya volvemos, no se olviden, búsquenos en Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, TikTok y todas las redes sociales que a ustedes se les ocurran. Ahí nos van a encontrar, #DRTV. Ya volvemos. DRTV en corto, donde tú eres el invitado. Con el club más espectacular de todos los tiempos, regresamos a DRTV en corto, donde tú eres el invitado. Estamos platicando aquí con Arnoldo Arnoldo Picasso, arquitecto que nos acompaña hoy aquí. Arnoldo, platicamos de las ventajas y desventajas que tiene vivir en el centro o las ofertas que implican vivir en el centro. Porque no es fácil, la transición para mucha gente no es fácil venirse a vivir al centro. ¿Qué ofertas y ventajas se encuentran? Yo creo que de las cosas por las que más recurre la gente a habitar el centro es, primero, la cuestión de localización y espacial, ¿no? Estás en el centro, básicamente, de la ciudad, donde te puedes desplazar a diversos puntos, sea por tu trabajo, por otras actividades. La oferta, creo, de mercados, comercios, de obtener distintos productos básicos es interesante y creo que a precios muy accesibles, ¿no? Es decir, a precios competitivos. Debe ser sin lugar a duda una zona más accesible que algunas otras. Y en términos generales creo que la gente tiene, cuando viene a vivir al centro, también como una apreciación estética o un interés estético-cultural o una atracción en términos básicos, ¿no? Y desventajas que creo que son las que normalmente escuchamos cuando la gente repele un poco la idea de venir acá, es pues sí un interés en el cuidado del automóvil, es decir, el dejar un automóvil fuera de la casa, que es lo que normalmente te vas a topar. No hay muchas casas o muchos conjuntos con cochera, no estaban diseñados con ese propósito, y es una de las principales cuestiones. Y otra que suena muy seguido es la inseguridad. No sé si pensando que en otras zonas no existe o si tenemos en realidad algo con qué medirlo, pero hay una sensación de que es un poco menos seguro que otras zonas. Infortunadamente, Arnoldo, yo ese tema lo he platicado con la gente de mi generación y esa es una plática recurrente, el tema de la inseguridad. Pero la realidad es que pues, para donde voltees es inseguro. Digo, el lugar de San Luis Potosí más exclusivo de la ciudad, que tiene 101,000 filtros para entrar, que es un club de un deporte ahí que se practica, pues han cometido actos ilícitos dentro del lugar, con toda esta seguridad. Yo creo que el centro, y mi apreciación es esta, que el tema de inseguridad es porque a cierta hora se vacía. O sea, aquí hemos salido a las 9 de Radio Universidad a comernos unos tacos y por un helado, no crean que fuimos por unas cervezas, y lo que nos topamos es eso, que se va vaciando el centro. A las 10 de la noche las calles están vacías, y creo que tal vez es esta sensación de temor de que está solo, y que a lo mejor se deberían reforzar el tema de la seguridad pública, el tema de los botones de pánico. Pero aún así creo que es una percepción de que a las 8 de la noche esto está lleno de gente y a las 9 se vacía. Sí, totalmente. En alguno de los
estudios realizados por un ayuntamiento anterior que se llamaba algo así como un estudio para reactivación de la vivienda en el centro. Era una de las cosas muy particulares que notaban allí, era esta, sobre todo en los primeros perímetros, en los más centrales, donde hay mayor predominancia de comercios. A cierta hora se vacía y entonces la sensación al transitar por la calle es de tener una transmisión de cierta inseguridad. Un tema muy importante es la movilidad. Sí, total. Tú lo decías, la principal problemática de los que queremos venirnos a vivir al centro es, sí, pero ¿dónde dejo mi vehículo? ¿Por qué? Porque mi vehículo es parte de mi patrimonio y me preocupa que sufra algún percance o que me lo roben. ¿Qué ofertas, qué puntos se debe considerar las autoridades en el tema de expansión del centro histórico en materia de movilidad? Hoy tenemos una ciclovía, por ejemplo, en algunas partes de aquí del centro, bueno, Carranza. ¿Qué hace falta para que se contemple más la movilidad? Un ejemplo es ciudades mexicanas, un ejemplo San Miguel de Allende, se llenó también de estacionamientos públicos que permiten que la gente que habita, la gente que visita, la gente turista deje su vehículo en un lugar en el centro histórico. ¿Qué hace falta? Sí, en este sentido yo siento que desde el Consejo Consultivo del Centro Histórico se han realizado como las acciones más notables, ¿no? Con responsables de esta remodelación de la rehabilitación de la avenida Carranza en estas primeras cuadras, que pues obviamente le da una entrada interesante al centro. Desde allí también se han arreglado varias calles, que es muy notable que las banquetas, es decir, en el sentido de movilidad, peatonalizar el centro, que es uno de sus principales objetivos, se han reformado las banquetas, hay incentivos para estacionamientos y las calles, digamos, para el tránsito vehicular parece ser el punto más delicado y el que necesita mucha mayor atención. Que mandamos un fuerte saludo a don Horacio, que por ahí tenemos pendiente, encargado del Consejo Consultivo. Por ahí tenemos pendiente unos libros, don Horacio, no se nos han olvidado, porque la gente nos ha estado pidiendo que dónde quedaron esos libros. Y fíjate que algo bien interesante es eso, el centro, el mayor atractivo, Arnoldo, y no me dejarás mentir, es que lo puedes caminar. Sí, eso debe ser. El centro histórico de San Luis Potosí, lo más rico que tenemos los potosinos, y yo lo recuerdo cuando era estudiante, era bajarte en la Alameda y caminar. Caminar a tu universidad, caminar a ver a tu querida, caminar a ver a tus amigos, caminar. Y eso es algo que creo que sí se está logrando en San Luis Potosí, que se camine. Sí. Arnoldo, vámonos a un corte, ya volvemos porque todavía hay un montón de dudas y hay temas bien interesantes, pero vámonos a un corte porque ya la producción nos está molestando. Venga. Estamos en DRTV, donde tú eres el invitado. Ya volvemos. DRTV en corto, donde tú eres el invitado. Interactúa en nuestras plataformas. En Facebook, Radio y Televisión, UASLP. Instagram, DRTV, UASLP. Twitter, @DRTV, UASLP. Y YouTube, DRTV, UASLP. Estamos de vuelta en DRTV. Arnoldo, continuamos aquí en San Miguelito. Ahora estamos en el kiosco. Aquí fue escena de los primeros besos de mucha gente, Arnoldo, pero tengo malas noticias. Hoy no andas de suerte. Vamos a continuar con esta fantástica entrevista con Arnoldo Picazo, arquitecto. Arnoldo, centro histórico, próximos años, ¿qué es lo que viene? Porque ya mucha gente se está viniendo a vivir al centro de San Luis Potosí, gente que está aquí con la intención de hacer vida, de hacer familia, de que esto sea su casa para toda la vida. Muchos estudiantes aquí también viven. ¿Qué es lo que sigue para el centro de San Luis Potosí en los próximos años con el tema del crecimiento de la población? ¿A dónde vamos? Sí, la intención de repoblar el centro histórico, sobre todo habiendo espacio para ello, y en ese sentido va a ser decisivo en los próximos años el acceso al crédito, que haya vivienda nueva o que haya vivienda reformada de tal suerte que los créditos otorgados por distintas instituciones pues sean accesibles para las personas que los tienen. En este momento no es posible que algunos créditos apliquen porque las viviendas les toman un referente de cuántos años tienen existiendo y cuánto se supone que tendrían de vida útil, y podrán tener más de 100 años levantadas las casas, pero para las cuestiones de instituciones de crédito estas ya no tienen ningún valor remanente y entonces no te pueden garantizar un crédito con ellas. Eso va a ser una parte súper decisiva en los próximos años. Sí, el tema es que somos una generación que los créditos
están complejos. O sea, la verdad es que hoy en México el tema del crédito es complejo para la vivienda y además, algo que sí tengo que establecer, Arnold, tú lo debes de conocer mejor, es, híjole, estas casas, si bien antiguas, si bien con ciertos requerimientos, si bien con necesidades, le ganan por mucho a las casas en masa que se están produciendo en algunas zonas de la ciudad. La calidad de vida aquí es mejor, los accesos aquí son mejores. Un tema importante, el agua. Centro Histórico tiene agua. La verdad que no es una de las zonas que más batalle por el agua en la ciudad. Y esto del crédito es fundamental. Otro tema es que mucha gente te dice, no te vayas al centro porque el INAH no te permite hacer nada. ¿Es cierto esto, Arnold? No, yo siento que la gente tiene esta impresión de que al tramitar cualquier cosa en el INAH va a ser un desastre y le van a pedir miles de papeles o de cosas por integrar. La verdad es que el centro INAH es muy ágil en este sentido, es decir, tú puedes llegar ahí, hay normas básicas muy claras que se pueden seguir, que en términos generales, por ejemplo, la fisonomía, que es quizás lo que más importa hacia afuera, ¿no? Mantener una unidad entre el conjunto de las casas en la que se encuentre tu casa, pues es responder a cuestiones muy básicas, conservar la altura, la fisonomía de las casas de al lado, podrás estar colindante o tener una finca que sea de valor histórico y entonces, bueno, eso te determinará algunos puntos clave, pero por otro lado están solamente la paleta de colores, el uso de vanos verticales y que haya una mayor cantidad de masa, de muro, en comparación con ventanas, es decir, que son unas fachadas más cerradas. Esas son las únicas cuestiones que hay que cumplir con el INAH en términos generales, porque obviamente cada proyecto tiene sus particularidades que hay que cumplir, pero en realidad es muy ágil, ¿no? La gente no debería atemorizarse por tramitar cosas en la delegación del INAH. Arnold, un tema fundamental es, ya tengo mi crédito, ya encontré la casa, ya se logró todo, vendí el bochito, vendí las cámaras de DRTV, ya tengo para el enganche, ya tengo la casa. Y además tengo un capital que ahí había estado guardando para la remodelación. Importantísimo, considero yo, y tú me vas a decir que sí, que hagan partícipe del proyecto a un arquitecto. ¿Por qué? Porque creo que es una inversión que se tiene que cuidar y en eso el profesional, el experto en esto es el arquitecto. ¿Recomiendas tú que la gente integre a un arquitecto al proyecto de la restauración de casas en el centro histórico? Sí, en definitiva, me parece como determinante. Hay muchos despachos, hay muchos arquitectos con sensibilidad que han trabajado en el centro histórico o que están buscando hacer proyectos en el centro histórico en este momento y gente súper capaz para dar respuestas convenientes en el sentido de cuidar un patrimonio, hacerlo técnicamente de forma correcta, resolver cuestiones que las casas en particular del centro histórico pues tienen implicaciones en su cimentación, el tipo de acabados que utilizan, algunas pinturas hechas con cal, es decir, hay varias cosas que tienen que analizarse antes de intervenir la finca, para lo cual creo que sería muy conveniente que se recurriera a un profesional en este sentido. Fundamental, porque mira, algo que sí tengo que aceptarlo, mi hermano es arquitecto, le mando un saludo a mi hermano Luis, pero tienen un buen gusto para este tema. O sea, siempre yo que veo el trabajo donde hay la mano de un arquitecto, hay muy buen gusto, hay cosas muy bien pensadas, sobre todo para la calidad de vida. Sí puedes tú, a lo mejor tú solito, decir yo quiero que aquí vaya esto y vaya aquello, pero no está ese nivel de profesionalismo que ustedes le meten. Incluso esto de conocer a tu cliente, platicar con él. ¿Qué debe buscar expresarle a alguien que tiene una casa aquí, quiere hacer un proyecto? ¿Qué debe buscar expresarle a su arquitecto? ¿Qué consideras tú que es ese punto esencial para que la arquitectura del lugar donde vas a vivir restaurado te haga feliz y te sientas pleno? Sí, yo creo que las entrevistas iniciales son fundamentales para conocer el modo de vida de la gente que va a habitar ese espacio, ¿no? Sus rutinas, su forma de prepararse desayuno, sentarse si le gusta un espacio abierto, tener una terraza, los elementos aspiracionales, la movilidad, a qué hora sale por las mañanas. Es decir, toda la dinámica que se va a realizar dentro de la casa es información importantísima que se refleja en el diseño. Y como dices, que desde este ámbito profesional pues tratamos de interpretar en todos los sentidos para llegar a esa respuesta espacial que sea realmente pues encantadora para esos clientes, ¿no? Que sea muy satisfactoria. Arnoldo, pues muchísimas gracias. Vamos a terminar este bloque aquí
Vamos a ir a comprar una nieve, querido público. Volvemos en un rato, pero recuerden que estamos en DRTV, donde tú eres el invitado. No se les olvide, síganos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Todo lo encuentran fácil. Hashtag DRTV. Ya volvemos. DRTV en corto, donde tú eres el invitado. Haciendo hashtag, interactuando en nuestras plataformas. Estamos de vuelta en DRTV, donde tú eres el invitado. Continuamos con el arquitecto Arnoldo Picasso. Arnoldo, ¿dónde nos encontramos? Porque hoy ya cambiamos de escenario. Estamos aquí cerquita de San Miguelito. Estamos a media cuadra del jardín. A media cuadra del jardín, pero estamos como en la Baticueva. Exactamente. Digo, aquí nos encontramos a las entrañas de la arquitectura. ¿Dónde estamos? Esta es la oficina de Proper, es el despacho en el que yo participo, y pues nuestra oficina está aquí basada en el corazón del barrio de San Miguelito. Desde hace ya casi unos 10, 15 años estamos por aquí, desde donde trabajamos obviamente en toda la ciudad, pero con especial cariño en proyectos en el centro histórico. No, está bien bonito. Muchas gracias. La verdad. Bienvenidos. Y pues ahora sí que nos metimos a la Baticueva. Aquí estamos. Literal. Bueno, algo que platicábamos en el corte era como unas nociones básicas que debe tener alguien que quiere venirse al centro. Es decir, fíjate, yo erróneamente aquí solté una bomba y luego los arquitectos me atacaron. Porque yo dije, bueno, una casa que no tiene techo ya, es más, esa ya no la tomes. Y el grito de los dos fue, no. Esa está muy bien. Esa es la buena. ¿Por qué? Debe entenderse que al comprar una finca en el centro histórico te puedes encontrar una diversidad tremenda de estados de conservación de las fincas. Desde unas que están muy bien mantenidas porque han tenido propietarios que les han hecho mantenimientos y que se encuentran bien. Obviamente el valor se va a ver reflejado en eso. Pero cuando encuentras una finca que está en un deterioro muy avanzado, que quizás tiene caídas las bóvedas, que tiene muros de adobe derruidos y tal, pues representa una oportunidad interesante porque desde el asunto de los trámites, de la concepción plástica del proyecto, desde la idea de cómo darle una imagen contemporánea, quizás va a resultar pues, en una intervención de alguna manera más interesante y quizás técnicamente más sencilla en ciertos ámbitos, porque pues podrás recurrir a materiales nuevos combinándolos con los vestigios que encuentres en la finca. Y seguramente, pues en muchos de los casos, las fincas más deterioradas son las que presentan los proyectos de intervención más interesantes que hemos podido ver, ¿no? Oye, luego nos vamos siempre con una mega casa, como la del productor de RTV, pero también podemos encontrar en el centro histórico departamentos. O sea, podemos encontrar espacios pequeños, me refiero a pequeños que no es una casa, donde también puede haber buenas intervenciones. Yo lo que te preguntaba es, un presupuesto base, o sea, que la gente contemple, debes tener esta cantidad o debes de tener tu dinero apartado de la siguiente forma para entrarle a una casa del centro, porque no es igual que ir a una zona residencial de las nuevas que se construyen en la ciudad y decir, quiero esta casa, vas, te metes a vivir y se acabó. Una casa en el centro histórico, ¿qué implica de diferente? Quizás no hay una exagerada diferencia, es decir, como lo platicábamos hace rato, desafortunadamente la vivienda nueva, tanto casas como departamentos, renovada a un sentido que pueda parecer lo más nueva posible, es escasa en el centro. Pero en un ejemplo así clarísimo, estos departamentos que visitamos también recién con la producción, que están en venta, pues arrancan desde los precios de 1.250.000 pesos. En ese rango hasta los 2,5 millones, pues es muy factible poder encontrarse fincas en muy diversos estados de conservación, obviamente con muy diversas superficies también, pero cada vez veo que hay un poco más de oferta de este tipo de multifamiliares, condominios en la zona del centro. La zona de San Sebastián, por ejemplo, pensando, por ejemplo, cerca de la Alameda, en esa zona donde había grandes fincas o bodegas antiguas grandes, se han estado convirtiendo recientemente en conjuntos de departamentos que están en ese mismo rango de precios que te comentaba, 1.200.000 hasta 1.700.000, 2 o 3 habitaciones, esto sí con cocheras, apostándole a estos nuevos habitantes del centro que tienen otras necesidades, pero digamos, en un presupuesto en ese rango es posible encontrarse fincas en el centro. O sea que más o menos con 1 millón podemos arrancar. A lo mejor en los barrios, en la parte más central, a lo mejor suena más difícil,
pero sí, en los barrios es posible conseguir Digo, a partir iniciar, de eso. porque creo que también te voy a contar una analogía que yo veo. Hace mucho tiempo yo tenía un coche clásico. Nunca terminas realmente. Una casa, porque hemos visitado en este programa también lugares hermosos de muchos invitados que hemos tenido. La realidad es que una casa nunca terminas. La realidad es que tu casa nunca la concluyes. Siempre estás pensando en, ¿sabes qué le hace falta a la casa? Una terracita. Pones la terracita. ¿Sabes qué? Ahora hace falta como que otro cuartito allá para poner unas plantas. La casa nunca termina. La casa del ser humano creo que nunca la terminamos, por eso pues... Sí, siempre está uno en búsqueda de más confort, ¿no? Variar un poco la disposición de espacios. Arnoldo, hay una pregunta que por ahí todo el equipo de producción trabajó mucho en esta y sé que es muy interesante para ti. Me voy a permitir leerla porque creo que esta sí es importante que la escuches completita. ¿Consideras que debemos de estudiar más la experiencia de los habitantes y sus prácticas habitacionales como elemento clave para un mejor desarrollo en los proyectos de esta zona? Sí, es definitivo. Ya hay ejemplos de varios estudios, desde instituciones de educación, en la Autónoma, en el Colegio de San Luis, desde diversas especialidades. Hay estudios muy interesantes a este respecto. Sin embargo, obviamente se puede seguir estudiando porque además es un proceso que se va renovando. Recientemente me enteré que en estas becas que ofrece el Consejo Consultivo del Centro Histórico, que se llama Becas Montejano, recientemente la doctora Claudia Gasca, que además es buena amiga nuestra, le fue aceptado un proyecto para una de estas becas que va a realizar durante este año, que es precisamente sobre la experiencia de la gente que habita el centro. Y creo que eso va a seguir siendo estudiado desde muy diversos ámbitos. Nosotros desde el despacho lo hacemos también. Normalmente estamos generando dinámicas para estudiar el espacio público, la gente que lo habita, mucho enfocado a nuestro barrio, que bueno, desde aquí trabajamos y nos hace más sencillo estar al pendiente, pero en el futuro creo que será muy necesario que todas estas investigaciones se vayan publicando, se den a conocer, tengan cierta trascendencia y que por supuesto pues, pudieran aparecer en este fabuloso programa también. Arnoldo Picazo, muchas gracias por darnos la oportunidad de conocer la perspectiva de la arquitectura en la vivienda del siglo XXI en el centro de San Luis Potosí. ¿Quién lo diría que en una de las ciudades más antiguas del país como es San Luis Potosí, hoy en el siglo XXI hay una revolución arquitectónica en el centro que creo que estamos viviendo apenas el inicio? Creo que en los próximos años viene lo mejor del centro histórico para San Luis Potosí y que creo que estos 7 barrios primigenios de los potosinos pues van a ir para arriba todos y cada uno de ellos. Muchas gracias Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Encantado, gracias. Estamos en DRTV, donde tú eres el invitado. Ya lo saben, no fuimos los primeros, pero le echamos bastantes ganas. Estaba hablándole a otra cámara. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estás en DRTV, donde tú eres el invitado. DRTV, en corto, donde tú eres el invitado. El trabajo y la evolución de la universidad desde otro ángulo. Haciendo hashtag. Interactuando en nuestras plataformas. Una producción de la Dirección de Radio y Televisión, Universidad Autónoma de San Luis Potosí.